La prolactina y la oxitocina son dos señales químicas que tienen como órgano diana a las glándulas mamarias. Es algo de lo que vamos a observar en el capítulo de sistema endocrino. Con ustedes, su profesor de histología, el doctor Moya. Y vamos a comenzar. El sistema endocrino está constituido por una serie de órganos a los que denominamos como glándulas de secreción endocrina, cuyo producto va al torrente sanguíneo. Bajo su control está una serie de tejidos y órganos, y el efecto que tiene sobre ellos va a ser un efecto a largo plazo, lento, difuso. En cambio, si hacemos la comparación con el sistema nervioso autónomo, este va a tener también efecto sobre ciertos órganos o tejidos, pero la respuesta que se tiene de estos va a ser rápida. Bueno, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino trabajan juntos bajo el control para poder controlar el metabolismo de esa serie de órganos y tejidos. Estamos hablando de las principales glándulas endócrinas, como son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, la glándula pineal. Aunque también está incluido en este capítulo unas glándulas endócrinas de tipo unicelular, a las que llamamos como las células DANES. DANES, D-N-E-S, que significa Sistema Neuroendocrino Difuso. A estas glándulas, que son células, las podemos encontrar en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo. Existe mayor cantidad de estas en el tubo digestivo que en las vías respiratorias. ¿Y qué es lo que se produce acá? Se producen hormonas. Entonces vamos a ver un poquito de lo que son estas hormonas. Hormonas. Estas son señales químicas, moléculas de señalamiento, que deben tener una célula diana. Quien produce la hormona se encuentra en una glándula. Me refiero a una célula dentro de una glándula. A esa célula la llamamos como la célula de señal. Se emite la molécula, la hormona, hacia una célula diana o célula blanco, que se encontrará en un tejido u órgano blanco, donde se espera una respuesta de esta. Y estas moléculas pueden tener diferentes composiciones. Existen hormonas de naturaleza proteica, hormonas proteínicas, derivadas de aminoácidos, derivadas de los aminoácidos. Y también existen las hormonas derivadas de ácidos grasos. Tendríamos esas tres variedades. Estas dos primeras, las proteínicas y las derivadas de los aminoácidos, son hormonas de tipo hidrosolubles. Y estas derivadas de los ácidos grasos serán liposolubles. Algunos ejemplos podemos citar. Unas hormonas cuya estructura está en base a proteínas pueden ser la insulina, puede ser el glucagón también, o puede ser la FSH, la folículo estimulante. Y derivadas de los aminoácidos también podemos tener ahí la adrenalina, la tiroxina también. Y por último, las hormonas constituidas en base a ácidos grasos, las hormonas llamadas como lipídicas, puede ser la testosterona, la progesterona, el estradiol. Y estas hormonas deben encontrar su receptor en la célula diana.
tendríamos acá la llamada célula de señal. Y en algún lugar está la célula blanco. La hormona se va a emitir, va a viajar por el torrente sanguíneo y tendrá que llegar a su célula blanco o a su célula diana. La molécula de señalamiento química, la hormona. Y acá tendremos que encontrar los receptores. Vamos a hacer una célula de mayor tamaño. Los receptores pueden estar en la superficie, en la membrana de la célula diana, o también podrían encontrarse en el citoplasma. Esos son los receptores para las hormonas. Pero estos receptores pueden tener diferente localización según el tipo de hormona. Y aquí consideramos las hidro y las liposolubles. Algunas de estas tendrán que tener los receptores en algún lugar de estos. Existen receptores en la membrana para alguna de estas dos variedades de hormonas y existen receptores en el citoplasma también para alguna variedad de estas hormonas. Si nosotros nos remontamos muy atrás en los primeros capítulos de histología, vamos a recordar un poco lo que es señalamiento celular, ¿no? Y también vamos a recordar lo que es la permeabilidad que tiene nuestra membrana celular. Ahí observamos dos tipos de moléculas, las hidrosolubles y las liposolubles. Acá están los ejemplos. Acá estamos viéndolos como hormonas. Y recordamos, las hidrosolubles atraviesan con facilidad la membrana plasmática o no. No pueden atravesar con facilidad, porque el mayor componente de la membrana son grasas, son lípidos. Entonces, para que la molécula atraviese con facilidad la membrana, esa molécula debe tener una composición principalmente en base a lípidos. Significa entonces que estas moléculas hidrosolubles, al no poder atravesar con facilidad esta membrana, tendrán que tener su receptor en la membrana celular misma. Y estas moléculas liposolubles que pueden atravesar con facilidad tendrán que tener el receptor en el citoplasma. Entonces los receptores dependen de la hidrosolubilidad o de la liposolubilidad. Debemos revisar las principales glándulas endocrinas y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar por la hipófisis. Revisaremos a la glándula pituitaria, también es llamada. Hipófisis. Esta glándula se encuentra en la fosita pituitaria de la silla turca del hueso esfenoides. Está bajo el control del hipotálamo en el sistema nervioso central. Y vamos a separar morfológicamente en dos partes: un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Vamos a hacer un esquema, un dibujo. El hipotálamo está acá arriba, ¿no? Hipotálamo. Acá tenemos el lóbulo posterior y acá a este otro extremo el lóbulo anterior. Y dividimos así. Tenemos las dos partes. En este lado la adenohipófisis o lóbulo anterior.
adenohipófisis. Y por el otro lado tenemos el lóbulo posterior, llamado como neurohipófisis. Primero vamos a estudiar a la adenohipófisis o lóbulo anterior. Tiene las siguientes partes. Esta, que es la parte distal o pars distalis. Pars distalis. Son 3 regiones para el lóbulo anterior. Luego tenemos la pars intermedia y la pars tuberalis. Aquí, pars intermedia. Intermedia y acá la pars tuberalis. Ahí tenemos las 3 regiones que corresponden al lóbulo anterior. Al lóbulo posterior lo vamos a ver posteriormente. Terminaremos primero esta parte del lóbulo anterior o la adenohipófisis. Bueno, hablamos de la pars distalis o la parte distal. Acá vamos a encontrar cordones celulares. Vamos a ver células que tienen afinidad por los colorantes y células que no tienen afinidad por los colorantes. ¿Y qué es lo que define esa afinidad por la tinción? La presencia de unos gránulos. Esto significa que células que poseen sus gránulos son las que se van a poder teñir con facilidad. Y las células que no poseen gránulos pues no se van a teñir. Dependerá de eso. Y los que poseen gránulos y que se pueden teñir son las que tienen importancia secretora. Significa que son aquellas células que van a secretar hormonas. Los gránulos se encontrarán en su citoplasma de aquellas células que tienen importancia secretora. Vamos a dividir 2 tipos de células. Como hemos comentado, existen unas que son las que son afines a los colorantes, a las que vamos a llamar como células cromófilas. Cromófilas. Y las que no tienen importancia secretora, es decir, sin gránulos, son las células cromófobas. Se cree que la célula cromófoba es una cromófila, solo que ha perdido ya la capacidad de secreción, por eso ya no posee sus gránulos. Y esas células no tienen sus gránulos visibles en su citoplasma. En cambio, estas cromófilas sí van a tener sus gránulos que son visibles en su citoplasma. Y debemos describir a estas, porque son las más importantes, porque son las que secretan las hormonas. Según la afinidad por los colorantes, estas células se van a clasificar en las siguientes. A las cromófobas las hacemos a un lado. Las cromófilas acidófilas, cromófilas basófilas. Significa acidófilas, que son células que se van a teñir con colorantes ácidos y su color va a ser un color rosa o lo más próximo. En cambio, las basófilas se van a teñir mejor con los colorantes básicos y el resultado va a ser un color más azul. Acidófilas. Ahora vamos ya con los nombres propios de aquellas células que se tienen con colorantes ácidos. Somatotropas.
Esa es una célula. La otra, mamotropas. Bien, somatotropas, mamotropas. Y aquí, en las basófilas, ya las describimos, tenemos las tirotropas. Estos son nombres de las células. Corticotropas y las gonadotropas. En todo caso, estas serían nuestras células de señal. Son las células que van a ir secretando el producto hormonal. Y ahora vamos a conocer las hormonas con sus nombres. Somatotropas, hormona. Somatotropina. Es la conocida como hormona del crecimiento. Mamotropas. Prolactina o lactógena. Ahora vamos a estas otras. Tirotropas. TSH. Corticotropas. ACTH. LPH. MSH. Y las endorfinas. Beta. Gonadotropas. Voy a hacer un poquito más despacio. Gonadotropas. Estas van a producir dos hormonas conocidas como son la LH y la FSH. Estos ya son los nombres de las moléculas de señalamiento como son las hormonas. Ahora lo que debemos conocer es dónde actúan y cuál es el efecto sobre sus órganos o tejidos diana. La somatotropina es una hormona que tiene un efecto a nivel general en casi todas nuestras células. Lo que hace es aumentar los índices metabólicos de estas células, lo que se traduce en el crecimiento de los tejidos. Entonces, vamos a colocar esta flecha así. Aumenta los índices metabólicos celulares. Bien, correcto. También actúa sobre el hígado, sobre los hepatocitos. El resultado de esto se va a producir en este órgano las pseudoinsulinas. Pseudoinsulinas. Las pseudoinsulinas son factores del crecimiento. Esas pseudoinsulinas que fabrica el hígado por efecto de la somatotropina, existe la pseudoinsulina tipo 1, la pseudoinsulina tipo 2. Estos factores van a actuar sobre el cartílago de las placas epifisiarias. Nosotros tendríamos acá el dibujo de un hueso. Y estas pseudoinsulinas inducirán a la mitosis justamente en esta región que estoy indicando acá, que son las placas de crecimiento epifisiario. Ahí actúan las pseudoinsulinas. En las placas epifisiales. Las placas epifisiales son cartílago. Y estos factores de crecimiento van a inducir a que proliferen estas células, a que se dividan. Entonces el hueso crece longitudinalmente. De ahí el nombre de hormona del crecimiento. Va a crecer en este sentido
el hueso. Y algo interesante de esta somatotropina es que según la cantidad que se tenga, puede ir variando, aumentando o disminuyendo. Y esto puede traducirse en ciertas variaciones en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en el hueso. Tomando en cuenta este gráfico de las placas epifisiales, ¿qué es lo que acontecería si se produciera un incremento de los niveles de somatotropina? Si aumentan los índices o la cantidad de esta hormona, entonces el índice metabólico también y el hueso crece más de lo normal, a lo que llamamos como gigantismo hipofisiario. Eso está en relación a esta hormona. Gigantismo hipofisiario, aumento. Enanismo hipofisiario, disminución. Así como puede haber un incremento, también puede haber un bajo nivel de esta hormona. Entonces, los huesos ya no crecen, o van a crecer de una manera mucho menos. Y se va a producir el enanismo hipofisiario. Bueno, yo estoy hablando de la fase de crecimiento. La fase de crecimiento se considera hasta el momento en que esas placas epifisiarias se vuelvan hueso. Mientras no lo hagan, son cartílago. Y estos incrementos, este incremento y esta disminución sería hasta que todavía sean cartílago. Una vez que se osifica, que se vuelve hueso esta placa epifisiaria, si se produciera un aumento, ya llamamos como acromegalia. Cuando se osifican esas placas, o como se dice, se sueltan estas placas epifisiarias, esto significa que ha terminado la fase de crecimiento, porque el hueso no va a poder crecer más longitudinalmente. Pero podría también producirse, después de esta osificación, un incremento de los niveles de somatotropina, tal vez a raíz de un tumor, ¿no? De un tumor que se produzca en la hipófisis. Entonces aumentan los niveles de esta somatotropina y como el hueso no puede crecer más longitudinalmente, pues empieza más bien a engrosarse, se vuelven más gruesos los huesos. Y esto es más notorio en algunos huesos, por ejemplo, en los huesos de la cara, sobre todo en el maxilar inferior, en los huesos de las manos, en los huesos de los pies, que estos se vuelven más prominentes, ¿no? Las manos, los pies, la mandíbula, la frente. Ese es el acromegálico. Ahora vamos a pasar a la prolactina, la siguiente hormona. La prolactina, que también pueden llamarla como lactógena. Y esto de lactógena o prolactina ya nos da una idea de cuál es su órgano diana, las glándulas mamarias. Va a actuar sobre las glándulas mamarias. Y en estas se va a estimular su desarrollo durante el embarazo y la producción de la leche. Eso es lo que hacen las glándulas mamarias, la prolactina. ¿Sí? Va a estimular su desarrollo en el embarazo y también va a estimular la producción de la leche. Esos puntos de importancia acá. Desarrollo, producción de la leche. Y se va a mantener la producción de la leche después del nacimiento. Hay una relación entre la prolactina y los estrógenos y la progesterona. Durante el periodo del embarazo, los niveles de progesterona
y estrógenos son elevados. Lo que hacen es inhibir o disminuir la actividad de la prolactina. Pero una vez que se produce el parto, el nacimiento, caen los niveles de estrógenos y progesterona y entonces suben los niveles de prolactina y se va a mantener entonces la producción de la leche. Ahora pasamos a las células basófilas. Vamos con las tirotropas, el producto hormonal TSH. Eso significa hormona estimulante de la tiroides. Estamos viendo cómo una glándula endocrina puede controlar a otra glándula endocrina. El órgano blanco de esta TSH será la glándula tiroides. Estos serían los folículos tiroideos. Y por efecto de la TSH, esta glándula tiroides va a producir sus hormonas, como se conocen, T3, T4, la tetraiodotironina, esas hormonas, la T3, la T4. Ahora vamos a las corticotropas. Acá tenemos varias moléculas. Primero hablamos de la ACTH. ¿Qué significa? Adenocorticotropina. A veces ya no se prefiere ir anotando el nombre, que es largo, y solo se utiliza la sigla de abreviación. Es algo que se utiliza bastante en el sistema endocrino. ACTH. Órgano blanco. La glándula suprarrenal, que se encuentra en el polo superior de los riñones. Aquí tiroides. Acá es suprarrenal. ¿A cuál va a ser el efecto sobre la suprarrenal? En sí el efecto va a ser sobre la corteza de la glándula suprarrenal y va a inducir a que en esta corteza se produzcan los llamados glucocorticoides. Los glucocorticoides son una variedad de hormonas de esta corteza suprarrenal. Son los conocidos como inmunodepresores. Efecto: producción de glucocorticoides. Bien. LPH, lipotropina. La lipotropina actúa sobre el tejido adiposo, sobre el metabolismo del tejido adiposo y va a producir lipólisis. MSH, melanotropina, induce la formación de melanina. Melanotropina, MSH, también es conocida como la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Qué es lo que hacen los melanocitos? Producir el pigmento que se llama la melanina. LPH, lipólisis. Aunque esta LPH, esta lipotropina, también estimula a los melanocitos a secretar melanina y también favorece la producción de esteroides. Endorfinas beta. Estos son analgésicos naturales. Y ahí tenemos el producto de nuestras células corticotropas. Ahora vamos a estudiar a las gonadotropas, LH y FSH. Los nombres vienen de luteinizante y de folículo estimulante. Conocemos a estas hormonas por su efecto en el sistema reproductor femenino, ¿es así? En los ovarios siendo específicos. ¿Qué hace la folículo estimulante? Por su nombre, estimula la maduración de un folículo ovárico. Y la luteinizante, por su nombre, ¿qué hace? Va a ayudar a la formación del cuerpo lúteo en la ovulación. Ovarios, entonces, es uno de sus órganos blancos.
ovarios. Y lo que hemos dicho, luteinizante, formación del cuerpo lúteo, ovulación, FSH, un poco más abajo me voy a hacer el gráfico para tener más espacio para poder dibujar. Y la folículo estimulante será la maduración del folículo ovárico. Esta LH también se llama hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig. ¿Dónde están esas células intersticiales de Leydig? Esas se encuentran en el varón, en los testículos. Eso significa que esta LH también tiene efectos sobre el varón, sobre los testículos, no solamente sobre los ovarios. Testículo. Producción de testosterona por las células de Leydig. La célula de Leydig sabe hacer eso, ¿no? Células de Leydig en el varón para producir testosterona. Y la FSH también tiene efecto en los testículos, y en los testículos lo que va a hacer es inducir a las células de Sertoli, que hay células de Sertoli de los testículos, a ayudarles a producir la llamada proteína fijadora de andrógenos. Sertoli. Andrógenos. Varón y mujer. Ovario, testículo. FSH lo mismo. Ovario, testículo. Tienen efecto sobre las gónadas, ¿no es así? Esto sería en cuanto a la parte distal. Hemos hecho un organizador gráfico, nos ha quedado un poco pequeño el cuadro, pero en lo posible hemos tratado de colocar toda la información necesaria. Las que se pueden teñir, las que no, con colorantes ácidos, con colorantes básicos, los nombres de las células, los nombres de las hormonas. Y aquí tenemos los órganos blancos y sus efectos. Para terminar el lóbulo anterior o la adenohipófisis, vamos a comentar de la parte tuberal y de la parte intermedia. En la parte tuberal se produce FSH y LH. Estamos recordando nuevamente a estas hormonas. Solamente que la cantidad o concentración de estas hormonas en esta parte tuberal es mucho menor que las que se producen por estas células gonadotropas. Y en la parte intermedia vamos a coincidir con las corticotropas, ya que se van a producir estas mismas moléculas. Nuevamente, ACTH, LPH, MSH y endorfinas. Endorfinas beta. Y recordamos sus efectos, sus funciones. Adenocorticotropina va a estimular a que se produzcan glucocorticoides como el cortisol, corticosterona en la corteza suprarrenal. LPH, lipólisis. Lipotropina, ¿no? Melanotropina. La melanotropina, también llamada hormona estimulante de los melanocitos, eso ya sabemos.
va a ayudar a que estas células produzcan el pigmento melanina. Y nuestros analgésicos naturales, endorfinas beta. Este sería el resumen del lóbulo anterior de la hipófisis. Ahora vamos a estudiar el lóbulo posterior de la hipófisis y vamos a abordar todo esto. La información para el lóbulo posterior no es tanto, ¿no? Entonces, volvamos. Vamos a hacer otro gráfico. Igual, ¿no? Pero vamos a utilizar este cuadrante, este lado, para poder describir el lóbulo posterior. Entonces diseñamos el lóbulo posterior. Acá está nuestro lóbulo anterior. Y aquí está nuestro hipotálamo. Bien, en el hipotálamo vamos a encontrar grupos de cuerpos neuronales. Son núcleos, ¿no? Los núcleos, somas de neuronas. Los núcleos se encuentran en el sistema nervioso central. Los ganglios en el periférico. Y acá están con sus nombres. El núcleo supraóptico y el paraventricular. Núcleo supraóptico. Y este es el núcleo paraventricular. A partir de estos cuerpos neuronales salen los axones y estas se dirigen al lóbulo posterior. Aquí, al lóbulo posterior. Y en el lóbulo posterior vamos a encontrar sus partes. Tenemos acá el infundíbulo, la eminencia media, y la pars nerviosa. Este grupo de axones, recibe el nombre de tracto hipotálamo hipofisiario, porque va del hipotálamo a la hipófisis. En este tracto hipotálamo hipofisiario vamos a encontrar los productos neuronales, como son la oxitocina y la ADH antidiurética o vasopresina. Estas hormonas van junto con sus precursores. Sus precursores son las neurofisinas, que están viajando acá. Por estos axones están viajando las hormonas, pero con sus precursores, neurofisinas 1 y 2. Y una vez que llegan acá a la parte nerviosa, se liberan de sus precursores, que son las neurofisinas. Y ya se van almacenando acá, en la parte nerviosa. Para que estos axones puedan estar ordenadamente acá en el lóbulo posterior, tenemos los pituicitos. Pituicitos, que son células de sostén. Son células de sostén similares a la neuroglia, que van guiando a estos grupos de axones. Ahora vamos
con la función de estas dos hormonas. Oxitocina, órganos blancos, útero, glándula mamaria, acá tenemos el útero. El útero tiene sus capas, estamos hablando del endometrio, el miometrio y el epimetrio. Siendo más específicos, la oxitocina va a tener efecto sobre el miometrio, que es músculo liso. Y en las glándulas mamarias, ¿cuál va a ser el efecto? En las glándulas mamarias el efecto va a ser sobre unas células llamadas mioepiteliales. Estas son células musculares también, ¿no? Es una mezcla entre una célula epitelial con características de célula muscular lisa. Y acá hablamos de músculo liso. En ambos se va a producir la contracción muscular. Contracción en ambos. Eso coincide. La célula mioepitelial, que también es llamada como célula en canasta, se encuentra alrededor de la unidad de secreción de la glándula mamaria. Entonces, al contraerse, ayuda a la expulsión de la leche. El amamantamiento, la succión, ayuda a que se secreta, estimula a que se secrete oxitocina por el hipotálamo. Y esto entonces colaborará a que se expulse la leche. Y en el útero, las contracciones del miometrio van a favorecer el proceso de parto. Se van a secretar en mayor cantidad en las últimas fases del embarazo. Aunque también se secreta esta oxitocina para el orgasmo, produce las contracciones uterinas en el orgasmo. Ahora pasamos a la ADH. ADH, que significa antidiurética. También se llama vasopresina. ¿Cuáles son sus órganos blancos? También vamos a tener dos. Riñones, es uno, y el otro son vasos sanguíneos, arterias. Pero en el riñón debemos tratar de ver en qué lugar, y en las arterias también, en qué zona de las arterias de estos vasos sanguíneos se va a producir. Así como hemos sido más específicos, acá igual, en los riñones estamos hablando del túbulo colector y en las arterias de la capa muscular. Túbulo colector. Ahora la función es diferente en ambos. Aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad. Y en la capa muscular, contracción. Acá es contracción. En hemorragias. Bien, túbulo colector. Cuando pasa por un túbulo colector, lo que se va a ir expulsando como la orina, este túbulo colector puede extraer de este agua y se vuelve permeable. Lo que hace este hormona es eso, volver bien permeable la pared del túbulo colector de los riñones, desde un túbulo urinífero, de tal manera que se pueda extraer del contenido agua y no perdamos agua por medio de la micción. Va a tratar de evitar la pérdida de líquido. Y en la capa muscular de las arterias, contracción en las hemorragias. Así, de esa manera se evita la pérdida de sangre y también se puede regular la presión arterial después de la hemorragia.
Acá tenemos los precursores de estas dos hormonas que viajan en este tracto hipotálamo hipoficiario, y tanto los precursores que van a dar origen a estas hormonas van a encontrarse dentro de los llamados cuerpos de Herring. Entonces, en estos cuerpos de Herring que viajan de acá a acá, están estos productos hormonales. La pregunta sería ahora, ¿qué hormonas produce la neurohipófisis? La neurohipófisis. ¿Qué hormonas produce? Ninguna. No produce ninguna hormona. ¿Quién produce estas hormonas? Es el hipotálamo, el núcleo supraóptico y el paraventricular. La mayor cantidad de vasopresina se produce en el supraóptico, la mayor cantidad de oxitocina en el paraventricular. Ambos núcleos producen las dos hormonas, solo que acá más vasopresina y acá más oxitocina. Bien, señores, hemos terminado la hipófisis. Espero que haya sido de su entendimiento, de su agrado, y la próxima sesión vamos a continuar ya estudiando tiroides. Que tengan un buen resto de jornada.